Hola, soy Giseli Mora, editora de opinión del periódico La Nación. En esta edición de Diálogos voy a conversar con el representante patronal ante la Organización Internacional del Trabajo y también presidente de la OCAEP, don Gonzalo Delgado, a quien le agradezco que haya aceptado venir a conversar con nosotros. Muy amables ustedes por invitarme, Giseli. Muchas gracias por darle un espacio a la Unión de Cámaras y hablar de temas de relevancia y completamente actuales. Precisamente hoy comenzó otra huelga en Costa Rica. La última de los educadores ya había sumado 93 días, ahora ya empezó otra vez a contar. Para quienes apreciamos la educación es un asunto bastante preocupante y por eso el esfuerzo que estamos haciendo por hablar con la Organización Internacional del Trabajo es porque queremos saber cuál es la visión que hay actualmente de esto. Primero, tal vez podríamos empezar diciendo un poco cuál es el papel de la parte patronal en la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que es como se le conoce comúnmente, es una organización que es un brazo de las Naciones Unidas y es el único organismo que tiene una participación tripartita, valga decir, el Estado, los trabajadores representados por los sindicatos y los empleadores representados por las cúpulas empresariales de cada uno de los países. UCAEP es la representación de los empleadores en Costa Rica y ante OIT. En esa línea, lo primero que hay que decir es que Costa Rica, igual que en muchas otras cosas, es un país de avanzada. Costa Rica tiene en su ley de trabajo reconocido el derecho a huelga. OIT aún no lo reconoce como un derecho. No ha logrado llegar a una conciliación para definir que la huelga es un derecho de los trabajadores. No hay ningún convenio en esa línea. Ahora, sí es un aspecto que ha habido estudiando a través de los tres foros que tiene, o sea, Estado, sindicatos y empleadores, y se comenta al respecto y se conversa y hay algunos documentos que así lo respaldan. Y la huelga, valga decir, es una manera de protestar, pero es el último recurso. O sea, hay que agotar todos los recursos antes para poder llegar a esa forma de protestar y defender derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una huelga se anuncia con un mes de anticipación, quiere decir que no fue el último recurso y estaría, de acuerdo a ojos de OIT, descalificándose como tal. O sea, el diálogo debe privar los mecanismos que existan en cada país, porque a veces pensamos que Costa Rica tiene una situación muy complicada, en ese sentido no es tal. Costa Rica está muy avanzado en esa línea, tiene reconocidos derechos que en otros países todavía no están, y ese es uno de ellos. Como le digo, o sea, ahorita lo que estamos viendo es que existe una confusión, por ponerlo de esa manera, en cómo usar ese derecho de huelga y ha generado una gran cantidad de daños. Digamos, el año pasado costó 138 mil millones de colones y hoy estamos sufriendo otras consecuencias que no se midieron ahí, como un aumento del 4% de la informalidad, un 1% más del desempleo, que el 30% de las personas desempleadas están entre 15 y 24 años cuando deberían estar estudiando, no deberían estar buscando trabajo. En un país que gasta el 7% del Producto Interno Bruto y que se pierdan 80, 90 días en el año, realmente es botar el 30% de esa inversión que pagamos todos los costarricenses. Y nos parece que ahí existe un problema de entender qué es lo que sucede con las huelgas. Incluso hoy te dice que una huelga se podría pensar en hacer en algún momento, pero en el momento en que empieza a generar daños colaterales a los demás ciudadanos debe detenerse. Y eso no ocurre acá. Don Gonzalo, cuando la Organización de las Naciones Unidas, cuando la ONU ve que un país, alguna cosa anda mal, la ONU se pronuncia. En el caso, digamos, de la Organización Internacional del Trabajo, su política es permanecer prácticamente en silencio, viendo que en un país como Costa Rica, un país que es ejemplo de democracia, y creo que más bien hay una sobrevaloración del principio de la democracia, se dan estos abusos por parte de grupos, en este caso los sindicatos. ¿Por qué razón es que la OIT mantiene ese silencio?
Yo diría que hay varias razones. Una primera, tal vez la costumbre de que nunca se le ha reclamado a OIT ese tipo de accionar. Ahora, dentro de ese esquema, Costa Rica debe solicitar a OIT a través del brazo empleador, que es OIE, Organización Internacional de Empleadores. Nosotros ya hicimos esa solicitud a la OIE para que nos indique cuándo es que se puede definir un derecho o una posibilidad de huelga y nos han respondido en esa línea. No está reconocido el derecho de huelga a través de OIT. Si hay, digamos, daños a terceros, debe suspenderse la huelga. Si efectivamente la huelga se hace con premeditación, no es huelga, se descalifica. Y si existen aperturas a diálogo para resolver o mecanismos legales para resolver, deben utilizarse primero y resolver por esa vía, que es lo que hemos dicho siempre, debe ser por ese lado. Incluso, digamos, hemos hecho denuncia a la OIT aquí, a la oficina local, por estar promoviendo actividades donde los empleadores no estamos. No se vale que esté el Estado, estén los sindicatos y no esté en el sector Pero, empleador. perdón, precisamente el viernes que yo traté de hablar con Sergio Paisao, que es el representante de la OIT, me dijeron que estaban en una gran actividad donde estaba gente del Ministerio de Trabajo y trabajadores, etcétera. Y yo llamé al Ministerio de Trabajo y me dijeron que no sabían nada. Bueno, y nosotros tampoco. Bueno. En realidad no estaría bien. OIT tiene que ser, la Secretaría de OIT, que es la que está en Ginebra, tiene sus delegaciones. Una está en Costa Rica, la de Costa Rica tiene de Centroamérica, Haití, Dominicana, y debe siempre buscar que las partes trabajen de manera balanceada. OIT no puede, digamos, ser parcial, no debe favorecer a ninguno de ellos. Y en este momento me parece que, y lo he reclamado, el silencio de OIT genera complicidad, aunque no hagan acción, ¿verdad? Pero si ellos tienen una reunión con los sindicatos sin comunicar a las otras partes, me parece que hay una acción parcializada. Yo en este caso no sé exactamente a qué se referían cuando me hablaron de esa gran reunión, pero voy a hacer la aclaración nada más para que sepan que no estamos acusándolos de nada. No, yo tampoco. Exactamente, pero sí llama la atención cuando hablo yo de ese silencio y que usted me acaba de confirmar en el hecho de que no hay pronunciamientos en cuanto a llamarle la atención al abuso. Incluso los sindicalistas invocan el convenio 87, el convenio 98 de la OIT. Yo me los leí completos. Ahí no habla de huelga. No habla de huelgas. No habla de huelga. Habla de los derechos de asociación, habla sobre cómo las partes, que los gobiernos deben de decir la parte de territorialidad, hablan de la policía, de las Fuerzas Armadas, de cómo se va a ejecutar los convenios. Costa Rica tiene 51 convenios firmados, creo, o un poco más, sí, con la OIT, y en ninguno de esos convenios, como dice usted, se habla de huelga. No, porque no está aprobado. Exactamente. No hay entonces, ¿de qué nos sirve tener un representante? Perdone que lo haga de esta manera, pero ¿de qué nos sirve tener un representante ante la OIT si la OIT mantiene silencio, aun cuando ve que cuántos estudiantes se quedaron sin clases el año pasado? Estamos hablando de, ¿cuántos eran? 400,000. Más o menos. Sí, estamos hablando de un trimestre completo que no se recuperó, y ahora vuelven de nuevo cuando desde 1919 está establecido en la OIT que la huelga es por justicia social. Así es. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿de qué nos sirve incluso que el Estado esté representado? Me parece, digamos, vamos a decir, el primer presidente de UCAEP que va a Ginebra es este servidor, y estuve allá hace 2 meses y pico. Ahí se hablaba de un convenio de la violencia doméstica en el trabajo, lo cual compartimos, y Costa Rica tiene muchísima legislación en ese sentido. Sin embargo, perdimos la votación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca? Cuando venga a Costa Rica ese convenio a solicitar que se apruebe, hay que votar en contra, y habrá que hacer una gran campaña, ojalá que no se dé, porque involucra a las empresas en una situación que no pueden resolver. En este caso, de huelgas, las empresas, las personas que estudian, los ciudadanos como un todo, sufrimos una huelga sobre la cual no tenemos injerencia. Un proyecto de ley. ¿Qué puede hacer la gran mayoría de los ciudadanos sobre un proyecto de ley?
Lo que debemos hacer, respetar a nuestros representantes en la Asamblea. El sector privado ha dicho, respetémoslos. Los sindicatos no están respetando y están entrando a generar una presión indebida para que una Asamblea vote de una manera u otra, lo cual nos parece que no está bien. Eso es coartar la libertad. De hecho, perdón. Y creo que efectivamente el gobierno, y así se lo dije al ministro de Trabajo, no debe haber votado eso. Y o sea, no entiendo cómo un gobierno vota algo solo porque se ve bien, solo porque suena bonito, y está metiendo todo un país en un gran problema. Bueno, todo esto nace de un convenio que se votó y una reforma del Código Procesal Laboral. ¿De dónde empezamos con estas huelgas desorbitadas? A partir del Código Procesal Laboral, y que quedaron unos vacíos donde los jueces están interpretando su mejor parecer. Hay jueces que han resuelto no con lo que dice OIT, sino con lo que dice la parte sindical. Pues obviamente la parte sindical va a tener una parcialidad al respecto, y así han declarado huelgas legales y han declarado el pago. O sea, me parece que desdichadamente tenemos que buscar en el proyecto de ley que está ahí prácticamente definir a los jueces qué es una huelga y cómo funciona y cuándo puede aplicar o no. Y eso es parte de los vacíos que yo creo que nos están quedando en este país, que tendremos que resolver, y arrancará por educación. Usted mencionó la reforma procesal laboral, que se supone que de alguna manera iba a resolver varias cosas que el país necesitaba. Bueno, y tiene cosas bastante, tiene cosas muy valiosas. Laura Chinchilla la vetó precisamente por el asunto de que planteaba las huelgas en los servicios esenciales. Luis Guillermo Solís le hizo un arreglo cosmético, la pasaron y estamos metidos ahora en este círculo vicioso. Así de es. Que, como dice usted, se interpreta la ilegalidad o legalidad de acuerdo con. Sin embargo, cuando uno ve el nuevo proyecto que tiene Carlos Ricardo Benavides y Yoleni León, uno vuelve a ver que no resuelve el problema medular, que es que mientras no haya un elemento de presión, en este caso, que es el salario, la suspensión del salario, es lo que yo llamé un día lo del gatopardismo. O sea, cambiemos todo para que todo siga igual. O sea, si no se legisla a partir de eliminar el salario, a partir del momento en que los sindicatos entran en huelga, vamos a seguir con el mismo problema. O sea, recurso tras recurso, etcétera. No sé si usted comparte esa opinión. Vamos a ver, digamos, tal vez decirle, la paga por el trabajo, o sea, la paga es consecuencia del trabajo. Si alguien no trabaja, no debe recibir pago. Y esa ha sido la posición de la Unión de Cámaras. Y consideramos que 21 días donde el sector de educación podría tener una huelga, son 21 días que se van a perder. O sea, no haber huelgas de menos de 21 días, porque no tendría sentido. Porque es perverso el incentivo. O sea, yo voy a huelga, pero me pagan. El 22 vuelvo. Y después puedo crear otra molestia por la cual ir a huelga. Y nos parece que efectivamente debería haberse prácticamente, digamos, llevado al punto donde no se paga por el trabajo no realizado. Pongámoslo así. Todos los ciudadanos en este país, el día que hay una huelga, dejamos de percibir salarios, gran parte de los costarricenses, porque no puede llegar a su trabajo en agricultura, construcción, comercio, etcétera. Si no llega, no recibe su salario. Ahora, los sindicatos que bloquean e impiden el trabajo de los demás, lo cual es ilegal, ¿verdad? Sí lo están recibiendo, y eso nos parece que no va bien. En el tema de educación, como bien lo dice usted, el año pasado se perdió un trimestre. Y si vemos el resultado de la promoción fue mayor que el año anterior. Entonces, por favor, no nos engañemos. Estamos educando a personas a un nivel tan bajo que es increíble. Si aún con el currículo que estaba dando el ministerio no llegaba al 100%, que ya de por sí es malo, dan el 70% y todavía le quitó un trimestre, no están dando ni la mitad de las materias. Nos estamos engañando. Por eso es que creemos que el proyecto, digamos, que está en la Asamblea tiene varias cosas importantes. Prohíbe la huelga política, limita, define claramente que son esenciales. Creemos que educación al nivel que está de gasto de dinero a nivel país, 7% del PIB es más que lo que pagamos en deuda, más que lo que invertimos 4 veces o 5 veces lo que invertimos en infraestructura.
más que lo que gastamos en un montón de cuestiones que podrían estarnos poniendo a mucho mejor nivel y no es esencial. Nos parece que debe ser esencial y nos parece que debe rebajarse el salario a partir de que haya una huelga de todas las personas. Si se demuestra que era legal y todo y había un abuso, bueno, se paga, pero no puede darse por hecho de que una huelga siempre va a ser por razones justas, porque estaría juzgando prejuzgando las causas. Claro. Es como que a alguien lo metan preso porque parece que mató a alguien y no es así. O sea, no lo va a meter preso o lo va a, depende de la gravedad, estaría prejuzgándolo. Esperamos que en el plenario puedan generarse, digamos, los ajustes que son importantes en la línea de que se vuelva una relación justa. Costa Rica siempre ha pensado en que, y ha pensado desde hace 100 años que dio la educación gratuita y obligatoria. Yo creo que en este momento es importante también alinearnos todos por Costa Rica, ¿no? Dejar de pensar en populismos o dejar de pensar en mi carrera política o dejar de pensar en mi negocio y pensar por Costa Rica. Estamos inmersos en un mundo donde todo está cambiando y Costa Rica se ha quedado atrás. Si no empezamos a cambiar, no lo vamos a lograr. Huelga es el proyecto de huelgas es el proyecto que tiene que darnos a nosotros la seguridad de darle oferta a los que pueden invertir y ellos a dar trabajo. Si no tenemos seguridad de producir, difícilmente. Y ahí es donde vemos también efectos como que en este momento veo uno personas como, digamos, la diputada Nicolás, que saca un proyecto que va en contra de los compañeros, que va en contra de la lógica de lo que se está buscando como país, de lo que están pidiendo la gran mayoría de los ciudadanos. O sea, permitir que las huelgas prácticamente todas se vuelvan legales por el tiempo que sea, nos parece que todavía es un contrasentido y un ejemplo de lo que no debe hacerse. E incluso nos mandó el proyecto, nos invitó a discutir el proyecto cuando ya lo había sacado y lo había presentado, lo cual primero rompe contra los principios nuestros, segundo nos consulta después de que ya lo presenta, ya como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero bueno, más bien al contrario, le invitamos para que entienda cuáles son las razones de por qué necesitamos un proyecto todavía más fuerte que el que está promoviendo su fracción, ¿verdad? Y esperamos que ella se una a su fracción finalmente. Bueno, pues estamos ante una oportunidad de oro porque hay un proyecto que se está trabajando, que si se le hace los cambios que realmente se necesitan, quedaría en consonancia con lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es decir, que la OIT, porque incluso estamos prohibiendo cosas que no están ni siquiera en leyes, como el caso de las huelgas políticas o contra políticas públicas. Hay que prohibir lo que ni siquiera está en una ley. Hay que prohibir los bloqueos cuando en Costa Rica existe en la Constitución Política la libertad de tránsito, pero hay que prohibirlo en una ley. Ya lo pongo, o sea, ¿por qué? Porque de alguna manera, desgraciadamente, el nivel de educación nuestro ha llegado a tales interpretaciones que cuando, digamos, lo pongo así, no hay bloqueo de carreteras cuando a usted le dan 7 minutos para pasar en un sentido y 7 minutos en el otro por cada hora. O sea, perdón, eso es un bloqueo. Claro. Yo tengo que pasar cuando yo necesito o requiero o deseo incluso. Esa es mi libertad de tránsito y mi libertad de hacer negocio y me lo están impidiendo. Es una lástima tener que llegar a ese nivel de precisión, que es como el año pasado un juez determinó que los hidrocarburos, o sea, la gasolina, no era un servicio esencial, que no era energía. ¿Cómo no va a ser energía? Es una lástima, digamos, que tengamos que llegar a ese nivel de precisión. Pero efectivamente nosotros estamos en Costa Rica, digo yo, como medio síndrome de Estocolmo, en el sentido de que nos hemos acostumbrado a que las huelgas bloquean y más bien en lugar de decir, voy a demandarlo porque me está coartando, pregunta mucho, ¿y cuándo lo abren? No se vale llegar a ese nivel de coacción de las personas. Nada más recordar que nosotros en la huelga de Limón, en la cual participó ANEP, solicitamos la disolución del sindicato, porque básicamente en el artículo 350 de la Ley de Trabajo, que solamente se usó en el año 80 y se debió haber usado desde hace tiempos, impedir los derechos de otros es suficiente razón para solicitar una disolución del sindicato. Bueno, está solicitada, nos respondió el ministerio, están haciendo la investigación, no está en el proceso actual, pero creo que como costarricenses todos deberíamos ir a reclamar y pedir disolución cuando se nos afecta la vida. ¿Por qué? Hay muchísimas personas en este país que todavía están pagando deudas de la época en que no recibieron salario.
Eso se les acumuló, les subió intereses y demás, y les desbalanceó a muchísimos costarricenses la vida. Y son daños, son daños. Bueno, ¿cuál sería el próximo paso que daría usted como representante ante la OIT en caso de que quedáramos paralizados de nuevo con un proyecto de ley que no soluciona totalmente el problema tan grave que tenemos de abuso? Bueno, esa parte del proyecto es una responsabilidad de nosotros, todos los costarricenses, y debemos ir a defender ciertas mociones que está promoviendo el diputado Pedro Muñoz, en el sentido de que educación pase a ser esencial, de que no se pague el salario desde que arranca la huelga. Me parece que son importantísimos esos. Y por parte también nuestra, que les he hecho ver a OIT que generar reuniones donde no está el sector empleador, y aunque no sean patrocinadas o dirigidas por OIT, si son en las oficinas de OIT, ya hay un problema de imagen, se los he reclamado. El día jueves hablé con la directora País y le pedí entonces que una vez que pasara el proyecto empecemos a educar a jueces, que hagamos a través de OIT un proceso de educación de qué significa la huelga y en qué casos es válida y en qué casos no, porque en realidad dentro del mismo Comité de Libertades Sindicales tienen unas limitaciones bastante fuertes de ellos mismos que nunca sacan. Por decir algo, en una reunión me dijeron, bueno, es que Francia hace huelgas políticas y los permiten. Sí, claro, y yo no digo que no la permitan acá, al contrario, la huelga es un derecho de todos, igual que protestar. Los pescadores pueden seguir protestando aunque pase este proyecto de huelga, porque la protesta en sí no se está limitando en este proyecto, lo que se está definiendo es si se paga o no, si se rompió el contrato laboral o no. Eso es lo que pasa. Y en este momento esa es la discusión, pero cualquiera puede ir a huelga. Don Pepe decía, huelga es huelga. Claro, el problema es quién paga esos platos rotos. La Constitución establece la huelga y dice, pero los prohíbe en los servicios públicos. Exactamente. Y le dice el constituyente dijo, les corresponde al gobierno, a los gobernantes, decir cómo se organizan estas huelgas. Entonces, se estaría haciendo a través de este proyecto de ley. Yo creo que le faltan esas mejoras y un proceso de educación de jueces y de ciudadanos también. Los ciudadanos tenemos que ir a reclamar. Costa Rica no nos gusta reclamar. Bueno, precisamente por eso es que lo hemos invitado a usted, porque uno se preguntaba, bueno, ¿y la OIT cómo es que nosotros, los que no estamos en huelga, los que nos vemos afectados, no tenemos la protección cuando, como le decía al principio, la ONU se pronuncia cuando en un país hay un abuso, la OEA se pronuncia, hay pronunciamientos de los organismos internacionales, pero nosotros no oímos la voz de la OIT. Aquí incluso cuando les he reclamado me han dicho es que tengo que ser neutral y eso no se vale. De hecho creo que si sigue siendo así, en algún momento, en algún foro, un par de veces he sugerido salgámonos de OIT. Claro. Si no tiene valor, no va a respaldar y no va a guiar como corresponde. Porque si ellos tienen voz aquí y nosotros tenemos que respetar los convenios, entonces... En realidad no. En realidad el convenio que se vota en Ginebra no necesariamente tiene que ser ratificado en el país. No, pero los que nosotros tenemos ratificados, sí. Los que ya ratificamos, claro. Ni modo. Sí. Pero lo que hay que hacer es ser más cuidadoso para ratificar. Estados Unidos ha ratificado, creo que no lleva ni 4. Nosotros hemos... ratificado todo lo que llega prácticamente. Incluso fue muy simpático en Ginebra oír a Estados Unidos defender lo importante de este convenio, lo bueno, la guía, pero que no lo vamos a ratificar. Y oír, digamos, al presidente de Francia en su discurso y llegar y decir, mire, yo estoy ratificando todo lo que OIT aprueba, porque me parece que debo ser solidario, pero los demás países no. Y me están creando una desventaja competitiva, me estoy volviendo más caro y ustedes no. Bueno, lo que nos pasa a nosotros. Es lo que nos pasa, exactamente. Bueno, don Gonzalo, muchísimas gracias, muy amable de su parte. Todo gusto. Esperamos que ahora sí la OIT escuche y se pronuncie, esperemos, y que los maestros y profesores que entraron en huelga a partir de hoy, pues también se den cuenta de que no es como ellos lo citan siempre, que el Comité de Libertad Sindical lo permite todo. No es así. No es así y ojalá que el proyecto de huelga que está en la Asamblea Legislativa sea aprobado lo antes posible para darle un marco de seguridad a las inversiones, al trabajo, a la educación, no es solamente al privado, es al público también, al sector público que tiene que dar educación, tiene que dar salud. Bueno, tuvimos una huelga en salud bastante
dolorosa hace unos días, lo cual considero que también es un daño a todos los costarricenses. Aparentemente algunas personas murieron, aparentemente también hay denuncia de un trabajador que fue encerrado en una bodega porque quería trabajar y lo encerraron los mismos sindicalistas, lo cual es suficiente también para que pidan la disolución del sindicato y aprendamos a vivir en paz y en la lógica democrática que tenemos y judicial, respetemos los procesos. Bueno, pues también aprendamos cómo es que realmente funciona la OIT. Sí, Muchísimas gracias. Es muy lenta, eso sí hay que reconocerlo, lentísimo. Muchísimas gracias, don Gonzalo, gracias a ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias, muy amables.